Dice la palabra de Dios de esta manera: cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Voy a leer el verso 20 nuevamente. Let's read verse 20 again. Así que por sus frutos los conoceréis. Let's pray. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, en esta noche, porque podemos venir juntos nuevamente, Señor, alrededor de tu palabra para alimentar nuestros corazones, Señor, de Cristo, el pan de vida. Te damos gracias, Señor, porque cada vez que abrimos tus palabras, oh Dios, tu Espíritu Santo habla, Señor, a los que esperan en ti, a tus hijos. Señor, en esta hora yo quiero rogarte, en el nombre de Jesús, que tú nos des un corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, y que nos des, Señor, un corazón dispuesto, Dios mío, a obedecer tu palabra. Padre, yo te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, quiero rogarte esta noche que tu gracia sobreabunde en la vida de cada uno de los que están aquí en esta noche. Y también te pido, Señor, que tu gracia y tu misericordia sobreabunde en la vida de aquellos que no pudieron llegar. Amado Dios, en especial queremos rogarte por nuestra hermana Juanita. Te pedimos por ella y te suplicamos que tú continúes obrando en ella conforme a tu voluntad, conforme al propósito que tú tienes con su vida. Le encomendamos en tus manos a ella y a nuestro hermano Baldo, para que tú, oh Dios, continúes tu obra en ellos. Señor, una vez más te ruego, háblanos esta noche, porque nuestras almas necesitan oír tu voz. Señor, prospera tu palabra en nuestras almas, y que tu palabra dé el fruto en nuestras vidas, para la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a continuar nuestro estudio bíblico acerca de la advertencia que el Señor Jesucristo nos hace en este pasaje acerca de los falsos profetas. Hace 2 semanas atrás, hermanos, comenzamos a estudiar este pasaje y estuvimos, hermano, enfocando nuestra atención en el versículo 15, donde el Señor dice específicamente en verse 15: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ahí fue, hermano, específicamente donde nos quedamos, hermano, la semana pasada, hace 2 semanas atrás, donde estuvimos viendo, hermano, específicamente el potencial de peligro, hermano, que tienen los falsos maestros, el potencial de daño, de hacer daño que tienen los falsos maestros, hermano, los falsos profetas en medio de la iglesia. Y yo quiero decirles, hermano, esta noche, cuando nosotros leemos el versículo 15, esta advertencia del Señor a sus discípulos sigue siendo tan relevante para nosotros hoy como lo fue para los discípulos cuando Jesús dijo esta advertencia en aquella ocasión. Esta advertencia, hermano, sigue siendo tan relevante para la iglesia del primer siglo como lo sigue siendo para nosotros hoy. Y es por eso que cada uno de los que estamos aquí debemos prestar atención a la exhortación y a la advertencia que Cristo nos hace a través de estos versículos. Hermanos, hoy quiero compartir un estudio bíblico titulado Cuidado con los falsos profetas, segunda parte. Y lo que vamos a estar haciendo esta noche, hermano, es que vamos a estar enfocando nuestra atención en los versos 16 hasta el versículo 23. Y vamos a considerar esta noche 2 cosas. Hoy vamos a estar mirando las características de los falsos profetas.
Y vamos a estar mirando también, hermano, vamos a considerar con la ayuda del Señor la recompensa de los falsos profetas. Teniendo esto en mente, hermano, veamos en primer lugar las características de los falsos profetas. Y hay algo, hermano, que llama la atención en estos versos que nosotros leemos. El versículo 15 comienza con una advertencia. ¿Cómo dice el versículo 15? Cuidaos, beware of the false teachers. Es una advertencia que el Señor le hace a su pueblo. Y a partir del verso 16, hermano, y esto es lo que me llama la atención de estos versículos, desde el verso 16 en adelante, Jesucristo no solamente nos advierte acerca del peligro de los falsos profetas, sino que el Señor también nos enseña cuáles son las características que tienen los falsos profetas, para que al mirarlos podamos identificar y podamos discernir entre un verdadero maestro de la palabra de Dios y un falso maestro de la palabra de Dios. Y Jesús dice en el verso 16, mira, verso 16, por sus frutos lo conoceréis. Y mira, hermano, vamos a saltar por un momento el verso 20, y él dice de nuevo, así que por sus frutos los conoceréis. Hay algo importante aquí esta noche, hermano, que quiero resaltar. Si es verdad que se van a levantar y se han levantado, se van a levantar y se levantarán falsos maestros entre la iglesia de Cristo. Sin embargo, hermano, el Señor nos dice que es posible identificar cuáles son esos falsos profetas. ¿Y qué es lo que dice Cristo, hermano? ¿Cómo nosotros podemos identificar a los falsos profetas? ¿A qué debemos mirar? How could we identify the false teacher? Mira el verso 16 y el verso 20. ¿Cómo podemos identificar a los falsos maestros? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Amados hermanos, y fíjate, hermano, que en el verso 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Verso 17, verso 20. Así, todo árbol bueno da ¿qué cosa? Frutos buenos. Y dice, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Hermano, en estos versículos, el Señor Jesucristo está usando una imagen agrícola para transmitir una verdad importante a sus discípulos. Y esta es la verdad. De la misma manera que nosotros al ver un árbol podemos identificar por su fruto, podemos identificar qué clase de árbol es. De la misma manera, los discípulos de Cristo, al observar los frutos de los maestros, pueden identificar si son falsos profetas, falsos pastores o falsos maestros. Todo, hermano, por sus frutos. Y cuando Jesús dice a los discípulos, por sus frutos lo conoceréis, hermanos, implícitamente el Señor está llamando a la iglesia, está poniendo la responsabilidad en la iglesia de juzgar los frutos de los maestros y los pastores que ellos escuchen. ¿Sí entienden eso, hermano? When Jesus said, you should know them by their fruit, the Lord is giving us the responsibility. You have the responsibility, you have the duty to evaluate the fruit of your pastor or of the preacher that you listen, and you have to make a judgment based in their fruit. That makes sense? ¿Pueden entender eso, hermano? Es nuestra responsabilidad, hermano. Y la razón por la cual esto es tan importante es porque evidentemente, como vamos a ver en un momento, no todo, y creo que esto lo mencionábamos hace 2 semanas atrás, no todo lo que lleva la etiqueta de Dios viene de Dios. Not everything that has the label God comes from God.
And that is why it's important that you learn to identify the fruit of this false teacher. So, en estos versículos, hermano, Jesús no nos dice específicamente cuáles son los frutos o las características de estos falsos maestros, pero el Espíritu de Cristo, hermano, nos ha revelado en su palabra cuáles son los frutos. En otros libros de la Biblia, el Señor nos ha identificado, nos ha ayudado, nos ha dado la muestra de cuáles son estos falsos, las características, los frutos de estos falsos maestros. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cuál tú crees que es un fruto de uno de los frutos de los falsos maestros? ¿Cuál tú crees que es uno de los frutos o de las características de los falsos maestros? What is one characteristic of the false teaching? Decir cosas adversas a lo que la palabra dice. Exactamente. La primera, una de las características, hermano, que tienen los falsos maestros es que ellos enseñan doctrinas que contradicen la palabra de Dios. Y es por eso que se le llama ¿cómo? Falsos profetas o falsos maestros. Mira conmigo, hermano, 1 Timoteo, 1 Timothy, chapter 1, verse 3. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 3. ¿Quién no quiere leer, hermano? 1 Timoteo capítulo 1, verso 3. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Efeso para que construyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Amén. Fíjate, hermano, cómo dice el verso 3. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué dice el texto? Mira el texto ahí, hermano. Para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y yo quiero enfatizar, hermano, para ustedes esta noche la palabra rogué. Cuando Pablo le dice a Timoteo, como te rogué, esta expresión, hermano, viene de una palabra griega que significa literalmente pedir fervorosamente. Pablo cuando le escribió esta carta, le dijo, recuerda cómo te pedí, con cuánto fervor te pedí que te quedaras en Éfeso. ¿Para qué? Para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. La expresión doctrinas extrañas hace referencia a cualquier enseñanza que contradiga implícita o explícitamente la palabra de Dios. Te lo voy a repetir. Una doctrina extraña o una falsa doctrina es toda enseñanza que contradice explícita o implícitamente la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, instruye que no. En otras palabras, lo que le está diciendo es, Timoteo, tú debes resistir, tú debes contrarrestar a aquellos que enseñan este tipo de doctrina. Amados hermanos, quiero que pienses conmigo por un momento en esta advertencia del Señor. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí esta noche podemos identificar cuando alguien está enseñando algo que explícitamente contradice la palabra de Dios. ¿Verdad? Si usted escucha, I know that almost everybody here has the ability to identify when a teacher is preaching or teaching a doctrine that contradicts the word of God in explicit way. Nosotros podemos saberlo. Si por ejemplo, si un falso maestro o una persona se para a predicar y predica que Jesucristo no es Dios, ¿qué usted cree de esa enseñanza?
Es falsa doctrina. Si hay un predicador que le predique, le enseñe y se pare en un púlpito a predicar que el Espíritu Santo es una fuerza, no es una persona, nosotros identificamos rápidamente qué cosa. Es una falsa doctrina. Sin embargo, hay doctrinas extrañas que implícitamente, de una manera muy sutil, contradicen la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Si alguien dice, se para en un púlpito y dice, Dios me reveló tal y tal cosa. Muchos no pueden identificar, decir, muchos hermanos que se llaman cristianos siguen ese tipo de predicación. Dios me dijo, Dios me reveló. Hermanos, eso es cuando una persona dice semejante cosa y lo que él va a decir no está escrito en la palabra de Dios. Cualquier cosa que ese hombre vaya a decir contradice implícitamente la palabra del Señor. Hay doctrinas que son extrañas, que son difíciles de identificar. Y la única manera de identificar las doctrinas extrañas, ¿cuál es? What is the only way that we have to identify the false doctrine? We need to know the true gospel. We need to know the word of God. Amén, hermanos. That is the only way that we could identify the false doctrine. Pero una de las características, hermano, mire, no sé cuántos de ustedes han oído hablar de Dante Gebel. ¿Cuántos han oído hablar de ese nombre? Dante Gebel. Dante Gebel es un falso maestro. Porque sus doctrinas, aunque llevan el nombre de Dios, hermano, contradicen implícita o explícitamente la palabra de Dios. Guillermo Maldonado es un falso maestro. Cash Luna es un falso maestro. Joyce Meyer es una falsa maestra. Y por ahí, hermano, podemos mencionar unas cuantas. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas contradicen la clara instrucción de la palabra de Dios. No importa quién sea. La primera característica de un falso maestro, ¿cuál es? Que enseña falsas doctrinas. Doctrinas que contradicen implícita o explícitamente la palabra de Dios. Ahora yo tengo una pregunta, hermano. ¿Has escuchado alguna vez algún predicador que ha enseñado falsa doctrina? Yo creo que todos de una u otra manera lo hemos enseñado, lo hemos escuchado. Y el Señor nos advierte, beware of false teachers. Porque sus enseñanzas carcomen el alma, hermano. Sus enseñanzas llevan a la destrucción. Hay una segunda característica, hermanos, de los falsos maestros. Judas capítulo, vamos a ir a Judas capítulo 1, versos 17 al 19. Judas capítulo 1, verso 19. Judas es el libro que está antes de Apocalipsis. Judas capítulo 1, verso 17 al 19. ¿Todos lo tienen, hermanos? Judas, Jude, chapter 1, verse 17 through 19. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Judas 1, versos 17 al 19.
Yes. Okay. Dice, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos los advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida de satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Amén. Fíjate lo que dice aquí, hermano. Judas está escribiendo a la iglesia y le dice, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quien nos decían, en los últimos tiempos habrá, ¿qué cosa? Burladores. Ahora yo quiero, hermano, yo quiero que tú notes cómo Judas, inspirado por el Espíritu Santo, describe a los falsos maestros aquí. Los describe como personas que son como burladores. Son burladores, dice el texto, hermano, que irán tras sus propias pasiones impías. Ahora mira el verso 19. Estos son los que causan, ¿qué cosa? Divisiones. Individuos, ¿cómo? ¿Cómo dice el texto, verso 20? Mundanos, que no tienen el Espíritu. Y yo quiero que tú marques esta expresión aquí. Dice el texto, hermano, Judas dice que otra característica de los falsos profetas es que ellos no solamente proclaman un mensaje falso, sino que también ellos se caracterizan, ¿por qué? Por causar divisiones en la iglesia de Cristo. A false teacher is one that employs himself in produce division in the body of Christ. Every preacher, every person that divides the body of Christ is a false teacher or is a false Christian. Y yo quiero que tú mires cómo dice, estos falsos profetas, hermanos, son como dice el verso 19, son mundanos. ¿Sabes lo que significa eso, hermano? Que van bajo la corriente del mundo. Que no pertenecen a Cristo. Cristo, una de las cosas por las que Cristo oró, cuando tú lees Juan 17, te vas a dar cuenta que una de las cosas por las que Cristo oró fue ¿por qué? Por la unidad de la iglesia. Y el mismo Cristo dice, porque que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia sirve como una herramienta, ilustra. The unity of the church illustrates the glory and the power of the gospel. It's a testimony. The unity of the church is a testimony to the world that Jesus is powerful to save. Y los falsos maestros, that's why the false teacher employed himself in dividing the church of God. Hermanos, esta gente, estas personas, dice Judas, no lo digo yo, son mundanos. No tienen el Espíritu de Dios. Y eso, hermano, para nosotros es significativo. This is very relevant for us today. Hermanos, la mayoría hoy, ¿cuántos de nosotros no hemos conocido personas que ¿cuántos de nosotros no hemos conocido o no sabemos de iglesias que surgen de una división de otra iglesia? ¿Sí lo conoces, sí o no? Hermano, cuando estas iglesias, cuando una iglesia se divide, siempre, escúchame bien, siempre que una iglesia se divide es por el ministerio, la obra de falsos profetas, falsos maestros y por el ministerio de falsos cristianos.
No hay otra razón, hermano. Hermanos, no importa cuánto digan que tienen el Espíritu Santo. No importa cuánto digan que son profetas. No importa cuán fuerte hablen, cuánto carisma tengan. Toda iglesia que surge de una división surge por el ministerio de falsos profetas. Todo cristiano que abandona su iglesia y sigue tras estos individuos son personas que están siguiendo el ministerio ¿de quién? De falsos profetas. Hermano, ¿cuántos casos de esto no abundan hoy? Y nosotros muchas veces como cristianos lo justificamos. Decimos, no, está bien lo que hicieron. Yo le voy a poner un ejemplo claro como el agua, para ser más directo, porque las implicaciones de esto son serias, hermano. Hermanos, ahora mismo, yo soy cristiano, me voy a poner este ejemplo, y yo empiezo a tener diferencias con hermanos de mi iglesia. Y normalmente lo que pasa es que yo empiezo a tener diferencias porque no quiero someterme al orden establecido por el liderazgo de la iglesia. Empiezo a chocar y empiezo a tener diferencias con los hermanos. ¿Qué es lo que normalmente una persona hace? Uno que no es cristiano. ¿Qué hace? Cuando empezamos a tener diferencias y problemas, ¿qué hacemos? Nos salimos. Estos hermanos, fíjate, estos hermanos no tienen el Espíritu Santo. Me voy de la iglesia. ¿Lo has oído, sí o no, hermano? These brothers, they don't have the Holy Spirit. They don't understand me. I am so spiritual that they can handle me. No me pueden llevar, no me pueden soportar porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Me voy. Y hago mi propia iglesia. ¿Lo ha visto, hermano? ¿Sí o no? Eso es el resultado del ministerio de falsos maestros y falsos cristianos. Dice la Biblia que son ¿qué cosa? Mundanos, que no tienen el Espíritu de Dios. Porque si tuvieran el Espíritu de Dios, todo cristiano que tiene el Espíritu Santo, o sea, si eres verdaderamente cristiano, tú tienes el Espíritu Santo. If you are a truly believer, you have the Holy Spirit. And if you have the Holy Spirit, you will employ yourself in preserve the unity of the church. Because the unity of the church display the glory of Christ in the world. Amén. Pero los falsos maestros se encargan de dividir la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. La tercera característica, hermano, de los falsos maestros, no solamente enseñan enseñanzas falsas, no solamente, hermano, causan división. Vamos, hermanos, los falsos maestros tienen un carácter cuestionable. Otra característica es que ellos tienen un carácter cuestionable. Vamos a buscar, ahí vamos a regresar a 1 Timoteo, 1 Timothy chapter 3. ¿Todos lo tienen, hermano? 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer, hermano, versículo 1 al versículo 3. ¿Qué lo quiere leer, hermano? 1 Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 3, o verso del 1 al 4. Vamos a leer desde el 1 al 4. 1 Timothy chapter 3, verse 1 through 4. Palabra fiel es esta.
Si alguno aspira al rango de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Amén. Fíjate cómo dice este versículo, hermano. Yo sé que al leer estos versos, usted se preguntará, bueno, pero aquí está hablando de la característica de los pastores o de los verdaderos ministros del Señor. ¿Por qué usted está mencionando este capítulo? Bueno, la razón por la cual yo he mencionado estos versículos es porque aquí Pablo está dando a Timoteo cuáles son las características de quién, de los verdaderos pastores, de los hombres que Dios ha llamado. Si un hombre Dios lo ha llamado al ministerio, este hombre va a tener ¿qué cosa? Estas características. Si estas son las características de un verdadero pastor o de un verdadero maestro, todo aquel que se llame pastor o diga que es maestro de la palabra, que no tenga estas características, ¿es qué cosa? Un falso maestro. In this verse, we find the characteristic of the true minister of the gospel. And every person that proclaims himself as a pastor or as a teacher of the Word of God and don't possess this characteristic, by definition, they are false teachers. Porque su carácter es un carácter cuestionable. Fíjate, hermano, mira conmigo el versículo 2, verse 2. ¿Cuál es la primera característica de un verdadero pastor? Irreprochable. ¿Qué significa eso? Eso no significa que el pastor no peca. No, lo que significa irreprochable es que no tiene un carácter cuestionable. Y los falsos maestros siempre se caracterizan por tener carácter cuestionable. Son avariciosos, no viven acorde a la palabra de Dios. Mira, hermano, el verso 4. Verse 4. ¿Cuál es la característica de un verdadero maestro? En verso 4. Mira el texto, hermano. Que gobierne bien su casa. Y fíjate, hermano, como dice el verso 5. Verse 5. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de quién? De la iglesia de Dios. Amados hermanos, ¿sabe cuántos llamados pastores hoy hay ejerciendo el oficio pastoral y están divorciados? Cuando un pastor pierde su familia cuando un pastor se divorcia y pierde su matrimonio, pierde su hogar y continúa ejerciendo el pastorado, por definición se convierte ¿en qué? En un falso profeta. Hermano, una pregunta. Aun cuando quizás no fue culpa de él, o bueno, por ponerla de otro ejemplo, que no fue por causa de, quizás vamos a suponer, ¿verdad?, que ella se quiso ir o algo. Que muy buena pregunta. Y la respuesta a esa pregunta va a tener dos alas. Una, hay casos de pastores que su esposa puede decir, ya yo no creo más, y puede salir que la esposa es mundana y digo, ya yo no quiero ser más cristiana, estoy en ese, y él dice, yo me quiero ir y no quiero saber más de Dios. En ese caso, el pastor
puede continuar pastoreando, porque la mujer que vivió con él por tantos años, digo, yo soy, ya yo no creo en Dios más, ya no creo más en Dios. En casos como eso, el pastor puede continuar. Sin embargo, cuando hay adulterio y en la familia se divide por adulterio o cualquier pecado de este tipo, aunque el pastor no haya sido el que cometió adulterio, ya no puede seguir pastoreando. ¿Por qué? Porque cada vez que en un matrimonio hay adulterio, el 99% de las veces es culpa de quién? When in a marriage there are adultery, who is the fault? Who are the one to blame? Los dos son culpables. Porque muchas veces, aunque nosotros no tenemos, por decirlo de una manera, vamos a decir que Pedro, Requio y Nancy cometió adulterio. Nancy es responsable por lo que hizo, aunque Requio no haya cometido adulterio. Nancy es responsable, pero muchas veces Nancy pudo haber llegado a ese punto porque Requio descuidó su responsabilidad como matrimonio. Eso no justifica el adulterio de Nancy, pero Requio es, ¿qué cosa? Responsable. Por eso, amados hermanos, cuando hay un divorcio por adulterio en la familia pastoral, en una familia para matrimonio del pastor, el 99.99% de las veces el pastor tiene que dejar el ministerio. Porque a no ser, una vez más, que aunque el pastor haya cumplido todas sus responsabilidades como familia, con su familia, la mujer de todas maneras diga, de todas maneras quiero hacerlo. ¿Sí me entienden, hermano? Siempre hay que analizar, pero normalmente en el 99.99 de las veces, cada vez que hay adulterio, la responsabilidad es de los dos. Y si el pastor, hermanos, y yo les voy a decir algo, ya que estamos hablando de este tema, es por eso que la iglesia tiene que cuidar, ¿qué cosa? Tiene que cuidar la familia del pastor. ¿En qué sentido? La iglesia no puede esperar que el pastor esté todo el tiempo involucrado en la responsabilidad de la iglesia. La iglesia debe ser celosa de que el pastor dedique tiempo a estar con su esposa, de que el pastor dedique tiempo a estar con sus hijos, que cuida a sus hijos, que atienda a sus hijos. ¿Por qué? Porque si pierde la familia, ¿pierde qué cosa? El ministerio. Y aquí la ironía de la vida, hermano. Las iglesias esperan que los pastores estén todo el tiempo involucrados en las cosas de la iglesia. Pero cuando el pastor, por estar todo el tiempo involucrado en las cosas de la iglesia, descuida a su familia y pierde su familia, ¿quién tú crees que es la primera que dice, ya no puede ser más pastor? La propia iglesia. ¿Entienden lo que quiero decir, hermano? Por eso la iglesia debe, the church should be intentional in helping the pastor to take care of his family. Porque, hermanos, una vez que lo pierde, que pierde la familia, pierde el ministerio. Todo pastor que pierde a su familia, hermano, y tiene un carácter cuestionable y continúa en el ministerio, por definición, ¿qué cosa es? Un falso maestro. Vamos a ir a otro texto de la Escritura, hermano. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 al 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 al 3. Hermano, que lo tenga, por favor. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco
como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Amén. Fíjate, hermano, cómo dice este pasaje de la Escritura una vez más, describiendo a los pastores, dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino como voluntariamente. No, dice, como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser, ¿qué cosa? Ejemplos del rebaño. Una vez más, hermano, todo aquel que se proclame ser pastor o ejerce el ministerio pastoral y no cumple con estos requisitos, tiene un carácter cuestionable, by definition is a false teacher. So, cuando nosotros como iglesia tenemos que aprender a mirar, ¿qué cosa? Los frutos, su enseñanza y su vida. Y basados en la enseñanza de ellos y en su vida, nosotros debemos de hacer un juicio si son o no verdaderos profetas o verdaderos pastores y maestros. Pero los frutos, ¿cuáles son? Su enseñanza y ¿qué más? Su vida. Una persona que causa división, que causa, hermano, que enseñe falsa enseñanza, ¿qué cosa? Un falso maestro. Uno que tenga un carácter cuestionable y continúa en el ministerio es un falso maestro. Y la Biblia dice, beware. Ahora, hermano, quiero terminar esta noche, en estos 5 minutos que nos quedan, quiero terminar considerando con ustedes cuál es la recompensa de los falsos maestros. In these last 5 minutes, I will consider with you the reward of the false teacher. Let's go back to Matthew chapter 7. Vamos a regresar a Mateo capítulo 7 y mira el versículo 19. Matthew chapter 7, verse 19. Amén. Mateo capítulo 17, capítulo 7, perdón. Matthew chapter 7, verse 19. Voy a leer, hermanos, desde el verso 19 hasta el verso 23. ¿Todos lo tienen, hermanos? Ok. Matthew chapter 7, verse 19 through 23. Listen the word of God tonight. Escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Aquí en estos versículos, hermano, el Señor nos enseña cuál es la recompensa de los falsos profetas. ¿Cuál es la recompensa de los falsos profetas? What is the reward of the false teacher? Dice la Biblia, hermano, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esta es una expresión, hermano, que hace referencia al juicio y la condenación de los falsos profetas y maestros. Al final, en aquel día, en el día final, hermano, y esto es importante porque muchas veces es importante para nosotros considerar la recompensa de los falsos maestros. ¿Saben por qué? Por 2 razones. La primera, porque muchas veces nosotros vemos cómo el ministerio de los falsos maestros prospera y nos sentimos muchas veces atraídos tras su enseñanza, pero el final de ellos y el final de todos los que siguen su doctrina, ¿cuál es,
enseñanza de los falsos profetas. ¿Tú sabes por qué los que siguen las enseñanzas de los falsos profetas van a ir al infierno? ¿Usted sabe por qué? Do you know why the ones that follow the teaching of the false teacher going to hell? You know why? ¿Sabe por qué ellos también van al infierno, tanto los falsos maestros como los que siguen su enseñanza? Porque los que siguen su enseñanza han puesto su esperanza en un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo. Todos aquellos, all people that follow the false teacher, they will be condemned forever because they are following a false gospel, a false God. Y Cristo dice, hermano, mira lo que dice el texto. Mira el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. No todo el que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermano, ¿quiénes eran estas personas? Estas personas estaban en la iglesia, ocupaban lugares de liderazgo en círculos religiosos. Hermano, piensa, think on that verse. Piensa en ese versículo. Según el criterio común en los grupos evangélicos de hoy, ¿quiénes son los que están llenos del Espíritu Santo? ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Acorde al criterio popular en muchos círculos evangélicos hoy. ¿No son los que profetizan? ¿No son los que echan fuera demonios? ¿No son los que hablan nuevas lenguas? ¿No son esos los que hoy decimos son llenos del Espíritu Santo? Who are the ones that many people think, oh, they are full of the Holy Spirit? The one that make a prophecies? The one that speak in tongue? The one that expel demons? These are the ones that in many churches they are considered as persons that have the Holy Spirit. Hermano, déjame decirte, no todos, la señal de que una persona tiene el Espíritu Santo no es que hable nueva lengua, no es que profetice, no es, hermano, que eche fuera demonio. No se deje engañar, hermano. Hoy hay maestros, congregaciones que hacen de eso el centro. Vamos a hacer campañas de sanidad. Vamos a traer a los endemoniados. Vamos a profetizar. Vamos a hacer. ¿Lo has visto, hermano? ¿Sí o no? Sí, lo hemos visto. Y nosotros seguimos como ovejas esa enseñanza porque nos gusta lo que nos dice. Y hemos olvidado, mi hermano, que la Biblia nos enseña. Cuidado con los falsos profetas, porque estas cosas no son evidencia de que tienen el Espíritu Santo. Ellos son, ¿qué cosa? Mundanos, que no tienen el Espíritu. Porque la marca, la evidencia de que, y yo quiero que me escuche bien, la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Una vida marcada por una obediencia creciente a la palabra de Dios. No importa cuánta lengua hable, no importa cuánta profecía diga, no importa si dice ver el cielo abrirse y ángeles descender como Jacob. Si su vida, la marca de que una persona está llena del Espíritu Santo es una vida marcada por una creciente obediencia a la palabra de Dios. Y esto lo sabemos ¿por qué? Porque Cristo dijo, aleluya, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre.
Y eso, hermano, y termino con esto. Eso tiene implicaciones para nosotros. Let me tell you something. I'm finished with this. No todo el que dice creer en Dios va al cielo. No todo el que viene a la iglesia semana por semana es verdaderamente cristiano. Solamente aquellos que han creído en Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados son verdaderamente salvos. Para poder ser salvos, lo único que tenemos que creer y arrepentirnos. Y la evidencia, escúchame, la evidencia de que tu fe es verdadera, la evidencia de que tú estás en Cristo, ¿cuál es? Una vida marcada por una creciente obediencia a la palabra de Dios. Y es por eso que hoy todos nosotros también debemos evaluar nuestra fe. Porque en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto. Y Cristo les dirá: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Es por eso que si hoy usted se ha refugiado en una religión y está fuera de Cristo, si tu vida hoy no está marcada, cuando tú miras tu vida, cuando tú evalúas tu vida, si tu vida no está marcada, mi hermano, mi amigo, piensa en esto: si tu vida no está marcada por una creciente obediencia a la palabra de Dios, tú estás muerto. Tú hoy necesitas correr a Cristo, el dador de la vida, arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza solamente en Él. Para que en aquel día tú puedas escuchar la voz de Cristo decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias por la exposición de tu palabra esta noche. Tu palabra, Señor, ha sido clara. Tu palabra, Señor, nos confronta con nuestra necesidad de ti. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en conocer tu palabra, Señor, para no ser confundidos, Señor, ni seducidos por las falsas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, Señor, en acercarnos más a ti, para no ser arrastrados por el ministerio de falsos maestros. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros y a cuidarnos unos a otros, para que no seamos endurecidos por el pecado y por el engaño de falsos maestros. Señor, tú dices en tu palabra: mis ovejas oyen mi voz. Señor, danos oídos abiertos para siempre escuchar tu voz y no seguir la voz de los extraños. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Las mujeres se quedan 5 minuticos, hermanos, por favor.